Buenas tardes, licenciada. Hola. Bien. Gracias por su asistencia, chicos, ¿ya? Un ratito, espérenme, por favor, que esto se ha congelado. Los aparatos. Ahí está, más o menos, ahí va. Esta es la idea, miren, el venoclisis, ¿no? El sistema de goteo continuo se adapta, ¿no? A este gráfico, al 0,9%, o se le llama solución isotónica porque es una solución iso igual a nuestros fluidos corporales. Esta solución se administra en los pacientes deshidratados, pacientes que van a recibir quimioterapias, tratamientos específicos, es decir, un sinnúmero de tratamientos, ¿no? Y en otros casos también se utiliza la dextrosa, en fin. Miren, aquí ustedes están viendo las conexiones, ¿ya? Este es el equipo de venoclisis con el que vamos a trabajar, ¿ven? Y este sistema que están viendo aquí ustedes, el goteo, ¿no? ¿Ya? Y eso tiene que estar totalmente, mire, cuando ustedes van a colocar ya la conexión aquí, tiene que entrar el suerito por acá, por esta zona, y lógicamente toda la línea del equipo de venoclisis tiene que quedar llenecita de suero, ¿no? O sea que no debe haber una burbujita, nada de eso para evitarnos problemas, ¿ya? Entonces, es rápido y es práctico para trabajar, ¿no? Entonces, este es el equipo que vamos a utilizar, ¿no? Pero el día lunes, como habíamos quedado por la anterior, vamos a hacer el novenoso directo. Ahí ya estamos aprendiendo cómo se coloca la agujita, todo esto, ¿ya? Porque en el equipo de venoclisis se va a trabajar con los AVOCADs, ¿ya? O sea, ya les doy la lista para que luego ustedes adquieran esos equipos y sobre todo por grupo, me parece que es mejor, ¿no? Bien. Entonces, empezamos, ¿ya? Aquí ustedes están viendo, miren, observen por favor, ¿ya? Aquí miren. Esto de aquí, que ustedes están viendo acá, ya es el AVOCAD. Este es un sistema que nos va a permitir ya aquí, todo esto que ustedes están visualizando acá, es un Tegaderm. El Tegaderm es como una película plástica, como tipo cinta scotch, proteger todo este material, desprenda, no se vaya a salir durante el tratamiento. Es aquí, esta tapita se levanta, ¿ya? Se levanta. Bien, ahí pasa el airecito, ¿no? Pero, o sea, filtre. Entonces, esto de aquí, cuando ustedes van a administrar el tratamiento, se conecta al equipo de venoclisis que ya viene, por ejemplo, en este caso es típico de que el paciente tiene una terapia cada ciertas horas, entonces no necesita de estar con el suero todo el tiempo, entonces por eso se cierra la llave y queda todo esto cerradito, hermético, ¿no? Con toda la asepsia posible para evitar las infecciones, ¿ya? Entonces, cuando el paciente necesita ya la terapia siguiente por su horario, que le toque al paciente, entonces procedemos a preparar el medicamento y a conectar el sistema para que pase el medicamento al paciente. Una vez que terminó la terapia, se lava toda la línea y el paciente queda con esto cerradito, protegido y tranquilo, ¿ok? Pero cuando el paciente está constantemente por ejemplo, recibiendo una hidratación, ¿no? Un paciente que llega deshidratado, en mal estado de salud, un paciente en estado de shock, por un politraumatizado, un gran quemado, pacientes muy especiales que constantemente necesitan tener esta hidratación a goteo continuo, significa que esto no va a estar cerradito, sino va a estar abierto con la conexión y definitivamente pasando y pasando el suero constantemente, ¿no? Entonces se va evaluando el estado general del paciente, su hidratación, su estado de conciencia, según como ustedes lo van viendo al paciente, la evaluación que va haciendo los médicos del cuadro del paciente, ¿no? Pero ese es el equipo de venoclisis que se utiliza a goteo continuo, ¿ok? Bien. Bien. Venoclisis. Bien. Para llevar a cabo todo este tratamiento se necesita hacer la canalización de la vía venosa periférica, como ya habíamos estado conversando anteriormente. Se busca una vena, ¿no? Ya les había explicado a nivel de la mano, el antebrazo, el brazo, de acuerdo al estado del paciente y cómo están sus venas, ¿no?
Cuando nosotros necesitamos más tiempo de terapia, tenemos que ir de la parte distal a la más proximal, ¿no? Entonces vamos subiendo y vamos ubicando nueva vena. Sabemos que estos equipos de venoclisis tienen un tiempo de duración, no pueden estar más de 72 horas, o sea, 3 días ahí colocados, tenemos que estar cambiando. Esas agujitas también, todos esos sistemas se cambian. ¿Para qué? Para evitar las flebitis que ya hemos conversado, que son complicaciones que suelen presentarse, ¿no? O a veces también reacciones del paciente al material, ¿no? Determinado tiempo así ya se tiene que cambiar, definitivamente se cambia todo, desde la agujita, el venoclisis, todo se cambia, ¿ya? Le buscas otra zona y empiezas nueva terapia. Por eso allí se coloca la fecha, en el venoclisis se coloca la fecha del que tú lo estás iniciando. A ver, por ejemplo, te tocó cambiarlo ahorita, ponte a las 6 de la tarde de hoy, 17 de junio, pones, a ver, 17/6 del 22 a las 6 p.m. se cambió, o sea, te está diciendo que ahí tú has cambiado esa vía y tú firmas, ¿no es cierto? ¿Quién lo hizo? Ya lo hizo tal, ya. Y eso también queda anotado en historia. ¿Por qué? Porque el profesional que llega al servicio, ya se cambió hoy día y van contando el tiempo que tiene que estar, ¿no? O sea, para saber cuándo vamos a cambiar el nuevo equipo. Ese es un excelente control que se lleva para evitar infecciones cruzadas o cualquier infección que pueda producirse en el paciente, ¿ok? Entonces, ya como habíamos conversado también antes de colocar estas agujitas, estas bránulas, estos Avocat, nosotros tenemos que hacer una excelente asepsia de la piel del paciente. ¿Por qué? Porque de esa forma, como yo les decía, si ustedes ven que la piel está un poco sucia, a veces de la grasita y de la tierrita ambiental, ¿no? Que se pega a veces en la piel, entonces ustedes limpian de arriba hacia abajo, ven que está suciecito la gasita o el algodoncito, entonces lo botan y empapan otro con el antiséptico, otro algodoncito y limpian nuevamente. Cuando ya ustedes ven que está limpiecito, ok. ¿Por qué? Porque si yo, estando la piel un poco suciecita, definitivamente al momento de puncionar yo estoy llevándole a la sangre de este paciente entrando algún patógeno, algo que pueda producir una reacción al paciente. La semana anterior hemos conversado de las reacciones que suelen presentarse, ¿no? Pero para eso llevan una excelente asepsia en la cual ustedes primeramente van a hacerse su bioseguridad, aplicar su bioseguridad, un buen lavado de manos, espero ya lo estén practicando en casa, ¿ya? Un buen lavado de manos con su jabón líquido, llevan su papelito toalla, se lavan bien los 11 pasos del lavadito de manos, ¿ya? Se enjuagan bonito y luego se seca, se calzan sus guantes y van a donde el paciente, ¿no? Preparan todo su material porque el profesional trabaja así. Se programa, se organiza y luego va a la unidad del paciente o al tópico donde le van a colocar el medicamento al paciente. Definitivamente va a ir con su indicación médica, ¿ya? Entonces, ya se tiene todo preparado, se hace una preparación física y psicológica del paciente. Física, a ver la posición, cómo va a poner su manito, su brazo, en fin. Y luego psicológica, en la cual tú como profesional le vas a explicar, señor, señorita, mire, va a sentir un pinchazo, una hincadita, le vamos a colocar su tratamiento, colabóreme. Entonces, de esa forma, tú comunicándole al paciente, él te va a apoyar, ¿no? Va a colaborar porque total es en bienestar de él o ella. Entonces, tú primero le dices, haga un puñito, de tal manera que abra y cierra la mano para que las venitas se dilaten, ¿ya? Eso ayuda muchísimo a que las venitas se dilaten. A veces vas a encontrar pacientes que sus venitas son muy delgaditas, ¿no? Entonces, tú te tienes que ayudar, tienes que buscar la forma de que o le bajas la manito, ¿no? Por gravedad la sangre baja, ¿no? Entonces se van a ir hinchando las venitas y ahí te vas a dar cuenta cuál tú puedes utilizar, ¿ya? Bien, aplicas el torniquete, bueno, como habíamos hablado, la ligadura, haces un nudito y ese de allí por lo menos unos 5 centímetros por encima de, 5 a 10 centímetros por encima de la zona de punción, donde tú vas a puncionar y ahí puedes hincar y ahí entrar a la vena, ¿no? Bien, entonces cuando tú ves el retorno venoso en el catéter, allá estás en la venita. Entonces vas metiéndola y vas sacando la guía, ¿no? Que es un metalcito y se conecta todo al equipo de venoclisis, ¿no? Entonces,
Aquí vemos que la canalización de las vías venosas periféricas es una técnica habitual, ¿no? Que se realiza por los profesionales de enfermería. Cuando un enfermero, por ejemplo, que realiza la técnica falla 2 veces, porque puede haber, sucede, ¿no? Se puede decir que es una vena difícil, ¿ya? Escúchenme. Suelen haber pacientes que tienen venas difíciles, así se les llama. ¿Por qué? Porque lo ideal es que cuando tú vas a colocar una agujita de estas, en el primer intento debe ingresar, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque es lógico, esto le causa muchas molestias al paciente, ¿no? Entonces, cuando tú en el primer intento lo haces, regio. A veces sucede que hay que hacer un segundo intento, ¿no? Pero a veces también tú tienes que ver qué tipo de vena tiene el paciente, porque a veces hay un paciente que tiene las venas bien corredizas, o sea que se nos rebalan, ¿ya? O sea que se mueven de un lugar a otro. Entonces hay una táctica poniendo el dedito hacia abajo, el dedo pulgar, por ejemplo, de la mano libre, tú, de la mano izquierda sobre todo, fijas la vena para que no se mueva, ¿ya? Entonces son tácticas, son tics que tú vas a ir aprendiendo y esto te va a ayudar a hacer una mejor función y con mayor seguridad. Por ejemplo, en los adultos mayores, las venas de las personas mayores se van poniendo tortuosas, o sea, como unos caminitos, ¿no? Así como curvitas, así, tortuosas se llaman. Entonces, allí tú tienes que tener mucho cuidado porque como muchas veces estos pacientes también están anticoagulados por las terapias crónicas que ellos tienen, entonces, sus venitas hay que tener mucho cuidado porque a veces se revientan fácilmente, ¿no? O sea, hay una fragilidad capilar, ¿no? O sea, que también con ellos hay que tener mucho cuidado. A mí me encanta trabajar con los adultos mayores, con AVOCAD, de niños, ¿no? Porque esto me facilita mucho el trabajo y funcionan bien, porque como son sus venitas bien chiquitas, entonces te facilita el trabajo. Es igual, pues, ¿no? Con los pediátricos, los niñitos, los lactantes, los pequeños, es con las venitas, con las agujitas más pequeñitas, ¿no? Entonces eso te facilita el trabajo y también le está brindando cierto confort, ¿no? Al paciente porque no lo vas a estar pinchando a cada rato, ¿no? Bien. Por ejemplo, problemas cuando el enfermero encuentra dificultades para canalizar la vía venosa periférica, ¿no? Ahí sucede que de repente, también a veces en un adulto mayor o una persona obesa, ¿no? El bracito es más gordito, ¿no? Y hay más tejido celular subcutáneo. Entonces, allí una agujita pediátrica no va a funcionar, definitivamente tiene que ser, por ejemplo, la 21, ¿no? Esa es la más grandecita, entonces ahí tú puedes funcionar y va a llegar bien a la vena, ¿no? Porque la venita la vas a encontrar después de unos centímetros por debajo del tejido celular subcutáneo, ¿ya? Entonces, muchas veces estas dificultades que encuentran los profesionales es porque no encuentran un lugar preciso para poder funcionar, ¿no? Y en otros casos es cuando hay fallos repetidos en la punción. Suelen presentarse, chicos, ¿ya? Entonces, por aquí, esto lógicamente, el hacer ese proceso va a consumir abundante tiempo, ¿no? O sea, te va a quitar tiempo que tú deberías estar dedicándole al cuidado de otros pacientes, ¿no? Entonces, pero como les digo, con la práctica se va adquiriendo mejores tics y todo en forma de cómo el profesional logra después ya no tener este tipo de dificultades, ¿no? Entonces vamos a ver en punto 2 que crea gran insatisfacción, por ejemplo, entre los pacientes por las molestias y el dolor causado, definitivamente, ¿no? Porque que te esté pinchando, lógicamente que molesta, ¿no? Pero otro, por ejemplo, yo lo que hacía es con estos pacientes difíciles, digamos, yo les ponía unas bolsitas de agüita caliente envueltas en una toallita, entonces el calorcito dilata, ¿no es cierto? Dilata la pielcita, todo esto, y las venitas también. Entonces, cuando tú hacías el torniquete, colocabas el torniquete, se dilataban y ahí tú lo encontrabas mejor. Por ejemplo, hay personas que tienen las presiones bien bajas y son fríos, tú agarras sus manitos, son frías. Tú les pones esas bolsitas de agüita caliente y vas a ver al toque, tú lo encuentras. O sea, son tips que tú puedes, con los que tú puedes ayudarte para facilitar este procedimiento, ¿no? Ya, entonces, el que tú estés funcionando a cada rato va a generar frustración, ¿no es cierto? Definitivamente, pues porque no logras muchas veces con la facilidad que has tenido encontrar la vena al paciente y no cumple muchas veces la terapia, ¿no? Entonces, eso causa frustración en el profesional, ¿ya? Ya. Aquí vemos, por ejemplo, que es una vía de acceso
de vía venosa periférica, ¿no? Aquí vamos a ver el acceso periférico, es toda punción venosa realizada en un lugar anatómicamente situado fuera del tórax, del abdomen. Estamos hablando de la mano, del brazo, ¿no? Antebrazo. Ahí ahí están viendo la mano, el antebrazo y el brazo, ¿ok? Yo les he hablado mucho, les he repetido, aquí no dice en el pie, solo, yo recuerdo que yo he puesto 2, 3 veces, me acuerdo, en el pie, en el miembro inferior. ¿Por qué? Porque fue en el tiempo hubo una epidemia en el Perú como me acuerdo de esa época de cólera. Llegó un paciente que era un Cristo. Ya no le encontrabas dónde ponerle, era terrible. Entonces, porque en esos casos, en el cólera, el paciente se deshidrata totalmente, en minutos puede morir, ¿no? Entonces, para evitar eso, se le colocaba las sustancias polielectrolíticas a chorro, para que en este caso el paciente no muera deshidratado, ¿no? Entonces, en ese caso sí, yo recuerdo que en ese caso sí se le ponía en el pie, porque ya era lo último que hacíamos, ¿no? Pero el asunto ahí era salvar la vida de esta persona. Pero en lo normal, como les digo, en el pie evitemos miembros inferiores. Ya les he explicado, porque en miembros inferiores, las venas de miembros inferiores son muy distintas de las venas que tenemos en miembros superiores. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ¿ya? Mírense sus piernas. Cuando tú estás mucho rato sentado, el cuerpo, la naturaleza es tan sabia como nos ha creado con estas venitas en miembros inferiores, pero ellas tienen unas pequeñas valvulitas que impiden que la sangre se retroceda cuando está subiendo hacia el corazón, ¿me entiende? Entonces, es por eso que si tú colocas una vía en el miembro inferior, cuando pasa estos líquidos, va a haber cierta dificultad, va a demorar más, pero en algo puede ayudar en un caso ya extremo, ¿no? Ya lo tienes en un brazo con otra sustancia polielectrolítica, o en el otro brazo, etc. Entonces, solo en esos casos, ¿no? Pero en lo posible evitemos miembros inferiores, ya saben ustedes por qué, ¿ok? Ya. Esto de la cabeza, en el caso de la cabeza, más que todo se coloca en los niños, ¿no? En los niños pequeñitos, los recién nacidos, los lactantes, en ellos porque en las venas epicraneales, ¿no? En las de ellas son más visibles, cuando recién nace el niño, se encuentran más rápido en esa zona, ¿ya? Ya, en cuanto a las venas del cuello, escúchenme, se debe recordar que habitualmente son utilizadas para la introducción de vías centrales. Esto de vías centrales, jovencito, son unos catéteres muy especiales, ¿no? Estos se colocan a través de las carótidas, a través de las yugulares, estas subclavias, ¿no? Pero generalmente este tipo de catéteres de vía central la colocan los médicos, ¿ya? Los médicos son muy celosos en esto, si les cuento. En algunas instituciones dejan que el enfermero la coloque, pero en cuidados intensivos, por ejemplo, pero en cuanto se trata de, por decirte, en una emergencia, en esto, la coloca el médico anestesiólogo, ellos, ¿no? Entonces, ellos son muy cuidadosos en este aspecto. ¿Por qué? Porque la vía central es una vía que conlleva también mucho riesgo, ¿ya? Esta va directa al corazón, ¿ok? Entonces, con estas hay que tener mucho más cuidado con respecto también a lo que es la asexia. Pero enfermería, una vez que está puesto este catéter, se encarga de la asexia, lo que significa que todos esos tegader, todo eso tienen que cambiar todos los días y limpiar, ¿m? Con un buen antiséptico, puede ser la iodopovidona, el alcohol yodado al 70%, o puede ser la clorexidina, etcétera, ¿no? Entonces, pero esas vías centrales son de mucho cuidado, ¿ok? Los más usados para la canalización de venas periféricas, se pueden considerar dispositivos de acceso periférico, gran cantidad de materiales como agujas, palomitas o mariposas, le llamamos acá. Algunos permiten establecer una vía venosa perdurable con garantías. Son 3 grupos bien diferenciados de estos dispositivos. Por ejemplo, tenemos un catéter venoso corto, ¿no? Sobre aguja, comúnmente conocido como Avocat, ¿ok? Ahí está, ahí lo están viendo ustedes. Venoso medio intraaguja, también conocido con su nombre, por su nombre comercial como Venocap. Esos son otros. Pero funcionan igual que los Avocat. El catéter central de inserción periférica tiene también una intraaguja que puede ir enrollado sobre el tambor drum o sin enrollar, un cavafit, ¿ya? Entonces,
Luego yo les voy a enseñar ahí está, miren, estos de aquí, estos de acá, miren, ¿ven? Esta está la agujita, esto es lo que va a quedar dentro de la vena del paciente, ¿ya? Y aquí están las medidas, miren, observen. ¿Ya? Y esto es la vía por la que se va a conectar al venoclisis, para pasar aquí los sueros, los antibióticos, o lo que sea necesario para el paciente. Aquí, por ejemplo, las ventajas de la vía venosa periférica, que es una técnica fácil de dominar, ¿ya? Y los inconvenientes, que muchas veces puede ser difícil o imposible su canalización o canalización en caso de colapso circulatorio. Cuando se habla de colapso circulatorio, esto significa que el paciente llegó a un estado de una emergencia, ¿no? Por ejemplo, es típico de los pacientes politraumatizados, ¿no? Esos pacientes que vienen de accidentes de tránsito, por ejemplo, son pacientes que vienen muy complicados, desangrándose por el mismo estado de salud y por el tipo de accidente que tuvo. Entonces se están desangrando y lógicamente hay un colapso circulatorio. Cuando existe ese colapso circulatorio, como que las venas se pegan y ya es imposible encontrar venas. Por eso que muchas veces los bomberos, cuando llegan al lugar de los hechos y sacan a los heridos, inmediatamente canalizan una vía. ¿Saben por qué? Para evitar que esas venas se colapsen, ¿ya? Porque una vez que se colapsó, muchas veces es bien difícil encontrarlas, ¿no? Bien, por ejemplo, estos casos de colapso circulatorio lo van a ver fallo en la perfusión o perfusión, oxígeno de órganos vitales, un choque hipovolémico. Hipo, ¿no? Disminución del volumen, volémico, volumen. O sea, por ejemplo, un choque hipovolémico porque perdió sangre. El paciente se está desangrando y lógicamente, normalmente nos dicen que el hombre tiene 5 litros de sangre, ¿no? Entonces, si el paciente perdió 2 litros o 3 litros de sangre, imagínense chicos, ¿no? Ya ese sistema se va colapsando, ¿no? Y está entrando en un estado de shock hipovolémico. Por eso lo que se debe evitar aquí es que el paciente entre en el shock hipovolémico. ¿Recuerdan cuando llevaron primeros auxilios? Los tipos de shock, ¿no? Entonces se debe evitar ese choque hipovolémico para evitar el colapso circulatorio, ¿no? Para poder encontrar las venitas. Aquí también esta ventaja, ¿no? A veces se asocia a muy pocas complicaciones, ¿no? Sobre todo, más que todo, que una de las complicaciones, una iniciando, es que no apliques una verdadera asexia, ¿no? Entonces, ahí tú puedes contaminar y eso es malo, ¿no? Entonces aquí, si tú aplicas una buena asexia, no va a haber ese tipo de problema, pero hay otras complicaciones, por ejemplo, en la cual en esta vía no pueden administrarse soluciones hipertónicas o irritantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden originar dolor o flebitis en el paciente, ¿ya? Entonces, por eso se buscan las vías centrales, ¿ya? Entonces, estas sustancias irritantes hipertónicas no se colocan en las vías periféricas porque suelen irritar la pared, esa capa íntima que tiene la vena, o sea, adentro, por donde pasa la sangre, ¿ok? Entonces, al pasar por la sangre, definitivamente va a irritar y va a producir mucho dolor en el paciente. Y lógicamente, ¿qué originan? Flebitis, una inflamación de las venas, ¿no? Bien. Aquí vemos que otra ventaja aquí es la canalización de esta vía no interfiere para la medida del RCP. Ustedes saben lo que es el RCP, ¿verdad, chicos? ¿Qué es el RCP? A ver, ¿quién me responde? Si no me equivoco, es respiración cardiopulmonar. No te equivocas, está ¿Estoy en muy lo bien. correcto? Resucitación cardiopulmonar. Muy bien, muy Ah, bien. ok. ¿Ven? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tú canalizas, buscas bien tu venita y todo eso, no interfiere en la medida de resucitación cardiopulmonar. Muy bien. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? La incidencia de flebitis, lo que estamos conversando, itis, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos? La terminación itis, ¿se acuerdan? Cuando hablaban ustedes de la terminología médica, ¿no? Inflamaciones, ¿verdad? Muy bien. Aquí la incidencia de flebitis es elevada cuando se utiliza la vena safena larga, ¿no? Por eso yo le estaba diciendo que la safena se encuentra en el miembro inferior. Por eso les digo, en lo posible, el miembro inferior evitemos, ¿sí? Ya. Entonces, continuamos. Ay, ya. Bien. Aquí vemos, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Cuando tú estás canalizando una vía venosa difícil, ¿no? O sea, una vía venosa periférica que estamos conversando, ¿no? Entonces aquí son aquellas, por ejemplo, BBD son aquellas ocasiones en las que resulta muy complicada la canalización de una vía venosa periférica,
por los métodos que ya estamos explicando, ¿no? Esto suele suceder principalmente ante pacientes que han recibido quimioterapia, ¿ya? Quimioterapias, por ejemplo, son tratamientos muy específicos en pacientes oncológicos, pacientes que llevan terapias de cánceres, ¿ya? Entonces, muchas veces los cánceres, como son sustancias muy irritantes, van dañando las paredes de la vena, ¿no? Entonces, cuando tú tratas nuevamente que el paciente regrese a su nueva terapia, muchas veces no vas a encontrar esa vez, tienes que buscar en otro sitio. Entonces, suele haber ese problema, ¿no? Suele presentarse esa complicación, ¿ya? Entonces, se debe hablar de BBD cuando un enfermero experimentado tras 2 intentos utilizando métodos facilitadores convencionales no logra el acceso venoso, ¿no? O sea, esta es la administración, ¿no? La vía venosa difícil, ¿no? BBD, vía venosa difícil, ¿ya? Entonces, un intento, 2 intentos, de repente no lo logras, ¿no? Entonces eso ya significa que son vías venosas difíciles, ¿ya? Entonces, pacientes que presentan grandes edemas, ellos también son difíciles, muchas veces jóvenes, porque ustedes van a encontrar que la manito, el bracito están muy hinchaditos, ¿no? Esto significa que hay retención de líquidos en los tejidos del paciente, y entonces se te va a hacer muy, muy, trabajoso lograr de encontrar una vena en un bracito así edematoso, ¿no? Entonces, pacientes obesos, como les explicaba, ¿no? Por la presencia del tejido celular subcutáneo, va a haber más tejido celular subcutáneo, las venas van a estar más profundas. Por eso, yo cuando en pacientes obesos, gorditos, yo más que todo aplicaba la anatomía, porque ya tú ni sentías, no sientes el cordoncito, ¿no? Mírense, apriétese su mano, apriétese, chicos, la muñeca de su mano, hagan eso, hagan por favor ahorita como una tareita, mira, apriétense como un torniquete con la otra manito, apriétense su manito derecha, la izquierda con la derecha, a ver, ¿ven ustedes cómo salta su venita? Ya, entonces, en manos delgadas, en gente delgada, rapidito tú lo vas a encontrar, pero en el paciente obeso, no lo vas a encontrar así inmediatamente. Entonces, tú por anatomía tienes que recordar por dónde va pasando esta venita, la cefálica, la basílica. Entonces, tú ya más o menos por anatomía sabes que por ahí va una vena y ¡tá! Ahí la agarras. Porque a veces no se siente. Uno a veces palpa con el dedito, ¿no? El tacto, pero a veces no funciona, no la sientes. En el obeso no la sientes. También escondidita, ¿no? Entonces, eso también no hay que olvidar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en otros pacientes también que han sido adictos a drogas por vía parenteral, eso lo sabemos, hay pacientes adictos, ¿no? A las drogas, que ellos se las administran por vía intravenosa, ¿no? Y ya, pues definitivamente todo el tiempo están poniéndose esas sustancias, definitivamente que también va a ser difícil encontrar las venas, ¿no? Y ellos sí, bien. Vamos a hablar del catéter venoso, ahí está. Ajá, catéter venoso periférico, ¿ya? Ya. Este catéter venoso periférico es un dispositivo que se usa para extraer sangre, para administrar tratamientos, como líquidos intravenosos, medicamentos, transfusiones de sangre, ¿no? Ojo, cuando ustedes coloquen transfusiones de sangre, ¿ya? El catete tiene que ser el más grueso, generalmente es el número 18, ¿ya? Ese 18 trabaja muy bien y pasa perfecto, ¿ya? Ese catete para transfusiones venosas, perdón, de sangre, son muy prácticos, ¿ya? Entonces, estos catéteres se utilizan, ya saben, a ver, ¿para qué se utilizan esos catéteres periféricos? Para extraer sangre, para llevar muestras a patología, a laboratorio, ¿no? Para hacer estudios. Por ejemplo, ¿cuándo se extrae sangre? Cuando van a estudiar, por ejemplo, los niveles de glucosa en el paciente, los niveles de colesteroles, de hemoglobina, hematocrito, tiempo de sangría, etc. Hay un sinnúmero de exámenes en la cual se le extrae sangre al paciente, ¿no? Y en el otro, para administrar terapia, ¿no? O tratamientos. ¿Qué se hace? Líquidos intravenosos para hidrataciones, para aplicación de medicamentos, transfusiones sanguíneas, transfusiones de plaquetas, sueros, etcétera, ¿no? Ya. Aquí se introduce en una vena un tubo delgado y flexible, por lo general en el dorso de la mano y en la parte del brazo, ¿no?
de la mano y el brazo, ¿no? El antebrazo. Se introduce una aguja en una vía de acceso para extraer sangre o administrar líquido, según sea el caso, como estamos explicando, ¿no? ¿Dónde se suele colocar, ¿no? Generalmente, dorso de la mano, como se les decía, apriétese su manito y ahí se están mirando ustedes sus venitas, ¿no? Miren, cuando ustedes van a ver que sus venas son bien larguitas. Cuando uno es joven es así, pero cuando va pasando el tiempo, las venitas se van poniendo tortuosas, ¿ya? Entonces, en el dorso de la mano tiene la ventaja de que daña mínimamente el largo vascular, pero permite diámetros menores de catéteres, sí, es más factible, limita el movimiento y puede variar el flujo según la posición de la mano. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Ajá, ahí le está sacando la guía, ¿ya? Y ese retorno venoso me está indicando que está, lógicamente, en la vena del paciente, ¿ok? Ya. Antebrazo, es muy cómoda. Esta parte del antebrazo es muy cómoda para el paciente y garantiza un flujo constante, ¿ya? Pero sin embargo causa un mayor daño al mapa venoso del miembro superior. Lógicamente va subiendo, ¿no? En el caso, ahí lo está viendo ustedes, miren, estas venitas de acá, una de acá, aquí. ¿Por qué? Porque no está cerca de la articulación, el paciente puede mover sus brazos, no hay problema, no hay complicaciones de que se pueda salir, ni nada, ¿no? Entonces, se va subiendo poquito a poco y ya va. Entonces, no hay problema, no hay complicaciones ahí, ¿ya? En el antebrazo, vamos a ver. Cerca de la flexura del codo, porque miren, flexura del codo significa que muevan su brazo a ver su articulación, el codo, muevan, ¿ya? El solo hecho de mover, abrir y cerrar, el catéter se puede romper, ¿ok? Entonces, por debajo de la flexura del codo es lo ideal, no en la misma flexura, yo no la recomiendo porque muchas veces se tuerce el canalito ese del dispositivo y a veces ya no pasa, a no ser que se le coloque una férula de inmovilización y el paciente ya no pueda mover el brazo, entonces en este caso sí, ¿ya? Aquí en el codo admite mayores diámetros el catéter y su canalización es más fácil, presenta muchas veces el inconveniente de que el daño que causa el halo vascular es importante y además puede variar el flujo según la posición del brazo. Por eso, si ustedes van a colocar en esa zona, mejor inmovilicen el brazo con una férula y definitivamente va a pasar bien todo. Bien. Zonas de aplicación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, los vasos más favorables a la venopunción, por ejemplo, son las cefálicas, basílica y mediana del antebrazo. Ahí está, la están viendo aquí, ¿no? ¿Ven? Más o menos esta es la idea, esta de acá, ¿ya? Y las del dorso de la mano. Y las menos favorables, por ejemplo, son las de la pierna, el pie, a causa del riesgo elevado de tromboflebitis, por eso les explicaba eso, ¿ya? En lo posible, en los miembros inferiores, no. Eso recuerden, ¿no? Puede ser pregunta de examen. A ver, ahí está, miren, aquí están viendo ustedes cuando se coloca vías centrales, lo que estábamos conversando, ¿no? Ahí está, miren, este es el catéter. Y estos catéteres suelen tener 2, 3 vías de entrada, ¿ya? Uno puede ser para hidratación, otro para medicamento y otro para alimentación parenteral, ¿no? Entonces, son 3 vías dentro del catéter, ¿ok? Ya. Miren, aquí están viendo qué venas agarra. Miren, la vena yugular interna, que es esta, va hacia el cerebro. La vena yugular externa, acá, es esta la interna y externa, ¿ven? Ahora, la vena subclavia derecha, la subclavia es esta. Y esta es la más utilizada, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta va directo al corazón, ¿ya? A la vena cava superior, ¿no? Directo al corazón, definitivamente. Entonces, ahora, escuchen. Si no se aplicara la asepsia correcta, definitivamente le vamos a causar un gran problema, una encefalitis al paciente y la muerte segura. Definitivamente, una infección con este tipo de catéteres es muy peligroso, ¿ok? Entonces recuerden, porque está, miren, directo en el corazón y estas yugulares y todo esto van directo al cerebro, ¿no es cierto? Entonces ya saben los riesgos que significa esto, ¿bien? El conducto intravenoso preparado para tener un acceso continuo a una vena central permite la administración, por ejemplo, de líquidos, medicinas y la obtención de información diagnóstica, ¿no? Según sea el caso del paciente. Aquí están viendo, por ejemplo, las partes, ¿no? En las vías centrales, ¿para qué se debe usar cada luz o entrada? ¿Ven? Mira, ahí están las entradas, ¿no? Luz medial.
esta de aquí se utiliza para alimentación parenteral. Siempre debe tener una luz para ella sola, ¿no? Si no hay esta, no se puede usar, ¿ya? Generalmente son de 3 entradas, ¿no? Luz distal, medición para la presión venosa central, fluidoterapia y medicaciones, se puede utilizar esto, ¿ya? Y la luz proximal para medicaciones, para extraer sangre, transfundir sangre y hemoderivados. ¿Qué son hemoderivados? Son los componentes de la sangre. Cuando los pacientes necesitan transfusiones de sangre porque la han perdido, ¿no? Por problemas de accidentes, el paciente se le coloca sangre, ¿ya? O hemoderivados, se llama hemo, es sangre, como por ejemplo las plaquetas, ¿no? Sueros derivados de la sangre. Entonces, se le administra a través de esta entrada, ¿no? De esta luz, ¿ya? Ya. Bien. Ahí está, más o menos la idea. Ahí ven mi abordaje percutáneo de la vena yugular interna. Miren, chicos, ¿ya? Ahí más o menos, esta es la zona anatómica, ¿no? Ahí está. Más o menos es la idea, ¿ya? Ahí está. ¿Ven? Ahí están colocándole el catéter al paciente. Ya, ahí está, miren. Después le han sacado una plaquita de control del catéter, o sea, para controlar que este catéter esté así como lo estamos explicando acá, que esté en el lugar donde se debe estar, ¿no? No se observan lesiones atribuibles a la técnica. ¿Ven? Ahí está bien puestecito todo esto. ¿Ven? Entonces después ya se fija, ¿no? Se fija. Estos son catéteres de vía central, ¿ok? ¿Ya? A ver, esa cateterización de vía venosa central, por ejemplo, vamos a ver que los riesgos a correr, ¿no? Son mínimos, si se guardan rigurosamente las indicaciones, definitivamente, ¿no? Entonces, y se respeta toda la asepsia que hemos explicado, ¿no? Debe realizarse siempre en perfectas condiciones de asepsia para evitar las contaminaciones, ¿no? Como se explicaba, por la cercanía al corazón y al cerebro, definitivamente la asepsia tiene que ser muy, muy, muy estricta, ¿ya? En general se usa la vena yugular interna o la vena subclavia y rara vez la femoral, ¿no? Ese es el miembro inferior. Se elegirá, por ejemplo, aquella con la que esté más familiarizado, tanto con la propia punción venosa como por sus complicaciones, ¿ya? Para algunos autores, la vía central de elección es la vena yugular, debido al menor número de complicaciones que conlleva. Sin embargo, es una vía más incómoda para el paciente que la subclavia, ¿ya? Ahí está, mire más o menos la idea. Ahí está, las vías venosas, ¿ok? Yugular interna, y esta es la yugular externa, la subclavia. ¿Ya? Ahí está. Venoclisis, administración de grandes cantidades de líquido por vía endovenosa mediante un sistema de goteo en forma prolongada o continua, así se dice, ¿ya? Entonces, los líquidos que tú vas a administrar, estos pueden ser, por ejemplo, sueros, sangre, electrolitos, plaquetas, nutrientes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, células progenitoras, por ejemplo, en el caso de esto de aquí, células madre, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen trasplante de médula ósea, ¿no? Eso se hace en pacientes que tienen, por ejemplo, estas enfermedades como son las leucemias, ¿no? En el caso de leucemia, a la persona se le extrae totalmente toda su médula, ¿ya? La que esté enferma, y después le colocan las células madre, ¿no? De un donante, muchas veces puede ser de la familia o alguien que sea compatible con esa persona. Y incluso hoy en día se están colocando, en ciertos países ya están guardando, cuando nace un niño, guardan el cordón umbilical, ¿no? Donde está ahí la sangrecita esa del niño. Esa sangre es muy valiosa, ¿no? Se le llaman células madre porque se ha dado el origen. Si el niño más tarde presenta un cáncer o algo así, le pueden hacer ese tipo de terapias, ¿no? Se llama trasplante de médula, ¿ya? Entonces, puede ser células progenitoras, ¿no? O sea, de progenitoras, porque se le hace un trasplante ahí, ¿no? En el caso de esos tipos de cánceres a la sangre, ¿ya? Son diferentes tipos de las leucemias. Bien, preferentemente para seleccionar las venas que no estén en punto de flexión y extensión, ¿ok? Enseñar al usuario, por ejemplo, al paciente en este caso, ¿no?
preferentemente enseñar al usuario a detectar y reportar oportunamente la presencia del dolor, ¿no? Porque él es el que está viviendo eso, y o ardor en el sitio de punción, ¿ya? Entonces, explicarle, usted siente algún ardorcito, algún dolorcito, avíseme inmediatamente, pero el profesional siempre está verificando, viendo, porque cuando ya el paciente empieza a presentar dolorcito se ve como un eritema, un rojito, así como una aureola roja alrededor de la agujita, entonces ya me está indicando que hay un problema ahí, ¿ya? Entonces siempre hay que estar verificando la zona de punción, ¿ya? Bien, indicaciones en urgencia de atención primaria. Por ejemplo, ¿qué se hace? ¿No? Reposición de líquidos electrolitos, como les decía, cuando las personas se están deshidratando, ¿no? En el caso de niños pequeños, ustedes saben, un niño que se esté deshidratando, a ver, vómitos, diarreas y fiebre, son 3 días que esa criatura está perdiendo líquidos y electrolitos. Entonces, definitivamente en ellos hay que administrar esos líquidos y recuperar sus electrolitos, ¿eh? Para que el niño no se vaya a morir deshidratado, ¿ok? Administración de medicamentos intravenosos es otro punto importantísimo que se utiliza, ¿no? Se indica. Para mantener una vía venosa permeable para casos de emergencia. Perfecto, ¿ya? El avance en los últimos años, por ejemplo, ha permitido, por ejemplo, ¿no? En estos últimos 20 años más o menos, al introducir, ¿no?, materiales que causan menor reacción a nivel local. Es que la ciencia, la tecnología, los laboratorios farmacológicos van inventando y creando materiales que no produzcan reacciones en las personas, ¿no? A nivel local, ¿no? Ellos también ustedes. Y sobre todo también con la asepsia aplicada se disminuye la colonización de bacterias, ¿no? Y también una notoria reducción en el calibre de la cánula periférica, ¿ya? Entonces, a pesar también de los avances obtenidos, no se ha logrado establecer un protocolo de manejo de los catéteres venosos periféricos que ofrezca seguridad en la disminución de complicaciones al colocar un catéter periférico, ¿no? Bien, entonces, para evitar todo este tipo de problemas, una buena asepsia, ¿ya? Una buena asepsia en la realización del procedimiento disminuye las complicaciones en el paciente, ¿no? Otra medida, por ejemplo, es la colocación de apósitos de gasa frente a los apósitos transparentes, cambio periódico de los catéteres, curación 24 horas posterior, pues todos los días, ¿no? Cambiar esas gasitas, esas Tegaderm, todo eso, ¿no? ¿Ya? No hay protocolo de manejo de los catéteres venosos periféricos que ofrezca seguridad en la disminución de complicaciones al colocar un catéter periférico. O sea, pero cuando tú colocas estos catéteres, definitivamente lo que vas a aplicar tú es una estricta técnica aséptica, ¿ya? En la realización de ese procedimiento, y esto va a disminuir las complicaciones en el paciente, ¿ok? Ya. Ya, acá otras medidas como por ejemplo el limpiar, curar, ¿no? Todos los días, cada 24 horas, la zona de punción va a evitar ese tipo de infección. ¿Ve? También todo depende de la duración del tratamiento endovenoso, del grado de actividad también del paciente, ¿no? Yeah. Bien. Las condiciones de la piel también del paciente, se debe tener presente todo eso, ¿no? Para ver pues que esté en buen estado y que no vaya a haber complicaciones en el momento de la punción, ¿no? También del número de inserciones ya realizadas, todo eso se tiene que verificar, ¿no? Para que evitemos complicaciones, ¿ya? Bien, otros puntos, a ver, funciones venosas periféricas, aquí vemos también algunas técnicas para facilitar la función venosa periférica, por ejemplo, calentamiento local, es lo que les explicaba con las bolsitas de agüita caliente, ¿no? A veces pacientes que tienen bajas presiones y están friecitos, tú ayudas a calentar la zona donde tú eliges para colocar la venita y se va a dilatar la venita, ¿ya? Se origina una vasodilatación de las arteriolas y las vénulas y te va a facilitar la aplicación, la punción, ¿no? En el caso de transluminación se permite la visualización directa de arterias y venas, tratamiento local, ¿ya? Vena más utilizada, la basílica, ¿no? La vena basílica, ¿no? Cefálica, ahí está la cefálica y la basílica, ¿ya? Bien, entonces, siempre recuerden que las venas van acompañadas también de arterias que están más profundas, recuerden eso, ¿ya? Por anatomía siempre. Bien.
Entonces esas son las más utilizadas, ¿no es cierto? Entonces, así, ahí está, ahí que quedó clarito, ¿ya? Recuerden por anatomía, ¿no? Bien. Primera vía periférica de elección en situaciones de emergencias, ya, definitivamente porque son gruesas, son la administración de grandes cantidades de líquido. La utilización de catéteres intravenosos periféricos en pacientes de urgencias de alta frecuencia, ¿ok? Como toda técnica invasiva tiene sus riesgos y complicaciones, ¿ya? Recuerden. Entonces aquí, por ejemplo, en la colocación, ¿no? Pautas más comunes que debemos tener presente, ¿ya? Limpiar la zona. Primeramente yo digo la bioseguridad de ustedes, humanos. Un buen lavado de manos, perfecto su colocación de guantes, ¿ok? Ya. Limpiar la zona, como que van a hacer la punción del paciente. La utilización de un antiséptico. Colocar intravascularmente el catéter, variará según la vena y la técnica elegida, ¿no es cierto? Comprobar el reflujo de sangre, fijar adecuadamente y cubrir con un apósito, ¿ya? Bien, otro punto es la valoración del acceso vascular. Debemos realizar, por ejemplo, una valoración del acceso vascular según, por ejemplo, la necesidad del paciente, ¿no? Según el cuadro de que se encuentre él, su dilatación de su vena de él, la selección del lugar adecuado del paciente, donde lo que vas a funcionar, y también selección del dispositivo adecuado, o sea, del catéter que tú vas a utilizar, ¿no? Acuérdense de aplicar sus 5 correctos, ¿no? El fármaco, la dosis, paciente correcto, vía correcta y el tiempo, ¿no? La hora, ¿ya? Correcta. Y bueno, siempre registrar todas las actividades con sus órdenes médicas, definitivamente. Todo tiene que ser con orden médica. Conceptos a tener en cuenta con pacientes con venoclisis. Aquí, por ejemplo, el personal de salud que tiene a su cargo pacientes con fleboclisis, debe tener claro los siguientes conceptos. Bien, bien. Por ejemplo, conocer la naturaleza y tipo de solución que le está administrando al paciente. Siempre es muy importante, ¿ya? O sea, los usos, conocer la naturaleza del medicamento o de las soluciones que tú les vas a administrar o le estás administrando al paciente, ¿no? Bien. Conocer la importancia de la velocidad prescrita. Cuando dice velocidad prescrita es el número de gotas que va a pasar en 1 hora o en 12 horas, según la indicación. ¿Cuántos litros puede pasar en 24 horas? Según la indicación médica y según, lógicamente, que el médico es de acuerdo al cuadro que presenta el paciente. También saber la ubicación de la instalación de la venoclisis, ¿no? O sea, la zona que tú has elegido. ¿Ya? Conocer también la importancia que tiene el vigilar al paciente con venoclisis. Eso es muy importante, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Cuidados. ¿Qué cuidados debes tener tú como profesional con este tipo de pacientes? Estrictas condiciones de asexia, se lo repetimos de nuevo en su manipulación, ¿ya? Y la detección precoz de complicaciones que pueda presentar el paciente, ¿no? Para eso tener presente lo siguiente. Hay que reducir al máximo la manipulación, al mínimo, y realizarla con técnica aséptica, ¿ok? De la zona pues, de punción. Vigilar la aparición de enrojecimiento, dolor o supuración en el punto de punción, ¿ya? Del catéter. En este caso está indicada la retirada inmediata del catéter. Vigilar también, recuerden, vigilar también la aparición de enrojecimiento, dolor o endurecimiento del trayecto ascendente de la vena. Está indicada la retirada inmediata, ¿ok? Eso también tiene que verificar. Controlar que el catéter sigue suficientemente introducido para evitar la extravasación. Ante la duda, se debe retirar y canalizar otro. La extravasación, ¿se acuerda que habíamos conversado que es una de las complicaciones en estas terapias? Cuando la aguja se mueve y el líquido está cayendo en el tejido, ¿no? Ya no está en la vena, o sea, se movió. Y se está yendo los líquidos al tejido, entonces eso es malo, ¿ya? Apósito. El esparadrapo o parte adhesiva de apósito no caerá nunca sobre el punto de inserción, ¿ya? Ya que favorece la humedad, la fijación y proliferación de gérmenes, ¿ya? Cuidado durante el proceso de venoclisis. Durante el proceso de venoclisis el auxiliar, ¿no? Aquí, por ejemplo, el profesional, el auxiliar debe, por ejemplo, ¿no es cierto? Contar el número de gotas por minuto según una indicación médica. Vigilar la permeabilidad de la vena.
que haya fluido de sangre, puede haberse tapado la aguja, o puede estar obstruida, o la conexión por cambio de posición del paciente. Eso tiene que verificar que esté permeable. Permeable se llama que esté cayendo constantemente el suero y que no produzca ni una reacción en el paciente, que esté todo bien. Vigilar la zona de punción, o sea, donde entró la agujita, palpando sobre la gasita, observar signos de complicaciones, ¿ok? Vigilar y estar alerta cuando esté por acabarse la solución, ¿ya? Siempre hay que estar al tanto, no esperar a que se termine todo porque va a entrar aire, y eso debemos evitar, ¿ya? Bien, el cambio de equipo cada 24 horas, cambio de microgotero cada 72 horas, pero generalmente en la práctica se hace cada 72 horas el cambio de todos los equipos, ¿ok? Ya. Reemplazar la gasa por otra estéril cada vez que se humedezca, pincelar previamente con un antiséptico, te puede ser alcohol yodado o yodo puro, ¿no? Eliminación también del aire de la conexión, evitemos burbujas de aire en la conexión, ¿ya? Es lo posible hay que evitarla. Utilidades. ¿Para qué nos sirve? Para administrar líquidos en caso de hipovolemia o shock, en el caso de quemaduras o deshidratación, ¿no? Esos son los casos más urgentes, ¿no? Las quemaduras, evitemos el shock, la hipovolemia, o en caso de deshidratación. Comúnmente se utiliza en eso, ¿no? Administrar líquidos, electrolitos o sustancias nutrientes en caso de que el paciente no pueda consumirlo por la vía oral o esté inconsciente. Como habíamos hablado del catéter de vía central, había un lumen, una entrada que era para la alimentación parenteral, ¿verdad? La alimentación parenteral consiste en una preparación específica y especial y estéril que lo preparan los laboratorios, ¿ya? Para colocarlo directamente en la vía central. Porque el paciente no puede comer, pues él tiene que seguirse alimentando, ¿no? Estos nutrientes parenterales están hechos a base de vitaminas, minerales, todo lo que se necesita, ¿no? Proteínas, todo eso, ¿ya? Y también, lógicamente, para administrar medicamentos, aplicar transfusiones de sangre y su derivado, como hemos conversado. También para mantener el acceso abierto a la circulación venosa, para administrar en caso de urgencia, favoreciendo la inmediata absorción de los medicamentos y material que tú vas a utilizar para esta administración, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vas a llevar allí tu bandeja, una bandejita, ¿ya? Una riñonera, con catéteres de diferentes calibres, para ver, pues, ¿no? A ver si el paciente necesita un catéter más grueso, más delgado, en fin. El sistema de goteo, ¿ya? El equipo de venoclisis, llave de 3 vías, gasas, adhesivo, ¿ven? Algodón, ahí está, antiséptico, jeringa con suero fisiológico para cebar y comprobar, la ligadura, guantes de procedimientos. Bien, entonces, cuando dicen adhesivo, eso le llamamos nosotros esparadrapo, ¿ya? O también puede ser el tegadero, ¿ya? Pero el tegadero es más costoso, ¿ya? Control del goteo. Miren, esto del goteo, el próximo viernes, como hoy día, vamos a hacer la última exposición y vamos a hacer una práctica, ¿ya? Todos van a tener para el próximo viernes una calculadora a su mano y papel, ¿ya? Y lápiz, ¿ya? Porque todos van a participar. Yo voy a traer unas tareitas para que usted en el momento me van dando las respuestas, ¿ok? Bien. El goteo depende de diversos factores. Primeramente, la indicación médica, definitivamente, ¿no? Lo que indique el médico. Perfecto. También de la naturaleza y composición de los sueros. Un suero puro puede pasar a mayor velocidad que otro que tiene aditivos o mezclas. ¿Se dan cuenta? Ya. También ver el estado del paciente. Necesidades de este paciente en cuanto a líquidos, ¿no? Influyen, por ejemplo, en la velocidad de perfusión, paciente deshidratado, un paciente en shock, un paciente hipovolémico, un paciente cardíaco, un paciente quemado, por ejemplo, ¿no? La edad del paciente también. Por ejemplo, niños, ancianos, son más sensibles a una sobrecarga de líquido. Cuando se habla de sobrecarga, escuchen, sobrecarga significa que si yo no llevo un buen goteo de estos líquidos y electrolitos en el paciente, de acuerdo a su peso y talla, entonces yo voy a sobrecargar sus pulmones y puedo producir un edema pulmonar, que es un problema muy serio. Entonces, por eso los líquidos deben ir entrando en un goteo continuo
pero bien controlado, ¿ok? Para evitar sobrecarga cardíacas de líquidos en los pacientes. ¿Sí? Según su contextura, pues el peso y tal, ¿no es cierto?, del paciente, ¿ya? Entonces eso vamos a evitar complicaciones futuras, ¿no? Y bueno, también según el calibre de la vena del paciente, ¿no? Miren, aquí, es lo que yo les decía. Esto, en la actividad 15, la que han entrado hoy día, por ejemplo, ahí está todita la información, ¿ya? Ahí está la separata para que vayan practicando en su casa, cosa que el día viernes como hoy hacemos una práctica de cómo calcular los goteos, todo eso, ¿ya chicos? Bien. Por ejemplo, según el cálculo de goteo, este se puede controlar en un sistema de goteo común, ¿no? Un goteo común definitivamente o un microgoteo, ¿no? Entonces, esto permite determinar el número de gotas a pasar en un tiempo determinado. Recuerden, equivalencias. Una gota grande normal, ¿ya? Equivale a 3 microgotas, ¿ya? Ese es el microgoteo. Entonces, aquí vamos a ver una equivalencia importante. 1 mililitro de suero equivale a 20 gotas. ¿Escucharon? 1 mililitro de suero equivale a 20 gotas, ¿ya? Ahora, 1 mililitro de esas, ¿no? Ese mismo mililitro equivale a 60 microgotas, o sea, a este sistema, miren, a este, ¿ya? O sea, 1 mililitro de suero equivale a 60. El goteo común es este, que equivale a 1 mililitro a 20 gotas en este goteo. Pero el microgotita, ¿por qué? Porque se multiplica el 20 por la constante 3. Ahí te la vamos a ver. Ya ve, ahí está, ¿ves? Equivalencia. Es una gota, ustedes familiarizándose y vayan investigando, ¿ya? Bien. Cálculo de goteo corriente. Ahí está. Primero, dividir el total a pasar por el número de horas. Y el resultado, por ejemplo, es mililitro y horas, ¿ya? Dividirlo en 3. Esos mililitros y horas, dividirlo por 3, ¿ok? Ya. Aquí ven un ejemplo. El médico indica 500 mililitros de suero en 24 horas, ¿cuántas gotas por minuto se debe administrar? Entonces tú vas a ir, ejercicio, 500 mililitros, o sea, medio litro, en 24 horas es igual a 20 gotas por mililitro. Una hora es igual a 60 minutos hora, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya borrando, dividiendo, te va a salir que este sale 21, ¿no? Gotas en 3 minutos, ¿ya? Esto equivale a 7 gotas por minuto. Los valores son aproximados al número mayor. Si, por ejemplo, te sale 7.5, ¿no? Gotas, dice, definitivamente no vas a poner 7 gotas enteras y media gota, no se puede, sino ya lo redondeas a 8 gotas, por decirte, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Ahí más o menos, ya. Esto por esto, ¿ya? Entre esto, ¿ok? Sale lo de acá. Como su calculadora. Por eso les digo, para el día viernes vamos a hacer el cálculo de goteo, de microgoteo por minuto, ¿ya? Ajá. Aquí se divide el total a pasar por el número de horas, ¿ya? O sea, el total de suero a pasar por el número de horas, microgotas por minuto, ¿ya? Por ejemplo, ahí lo vas a ver. El médico indica 500 mililitros en 24 horas en microgotas. Entonces tú vas a hacer 500 en 24 horas, ¿no? Es igual a 21 microgotas minuto, ¿ya? Entonces, ahí está. Espérate, vamos a levantar esto para que ustedes lo puedan visualizar, sino que me lo tapa. ¿Ve? Ahí, ¿por qué? 500 mililitros en 24 horas es igual a 21 mililitros por hora, ¿ok? Ya. Acá dice 21 mililitros, ¿ya? Es igual a 60. Aquí, todo esto, aquí ustedes van a multiplicar, ¿ya? Van a dividir, ¿ya? 60, ¿no? Minutos, o sea, equivale a una hora definitivamente, ¿no? Al final sale 21, ¿no? Microgotas, minutos, ¿ya? Entonces, dividiendo todo esto, multiplicando, sale esto de acá, ¿ya? Entonces, si te quedan indicando 500 mililitros en 24 horas en microgoteo, entonces te van a salir a 21 microgotas minuto, ¿ok?
Un ratito, se ha congelado esto. No sé qué pasa. Se ha pegado. No. Ahí está. Aquí, por ejemplo, cuando ese término reflujo, ¿no? Devolución de sangre a la tubuladura por cambio de presiones, ¿ya? Esos son términos que ustedes van a... Conducta seguida ante un reflujo reciente, por ejemplo, es abrir la llave del equipo, ¿no? Abrir la llave del equipo, del set, hacer pasar un chorro de suero hasta que se aclare el flujo para ponerlo permeable, ¿ya? Regular el goteo. La forma de evitar reflujos es cambiar el trazo del equipo antes de que termine totalmente la solución que está pasando, mantener el matraz, así le llaman al recipiente donde está el suero, ¿ya? A la altura de 60 a 90 centímetros, que el paciente no levante el brazo por sobre el nivel del corazón, y bueno, el procedimiento de técnica de angiocatéter ABOCAT, ahí lo vamos a los pasos, ¿no? Ya, ahí ustedes van a ver, por ejemplo, explicarle, siempre como les digo, la preparación física y psicológica es muy importante en los procedimientos que tú realices. Explicarle al paciente el procedimiento que tú vas a realizar, ubicación del paciente de tal forma que la extremidad permanezca en una superficie firme y plana, o sea, estirar el brazo, ¿no? Colocarte tus guantes limpios, selección del sitio de punción. Tú tienes que evaluar el calibre del catéter de acuerdo a la vena de tu paciente. Presencia de tortuosidades, equimoses, en fin. Aplicar el torniquete con el fin de palpar y ver las venas, ¿ya? No tensionar demasiado, puesto que si obstruye el flujo sanguíneo se puede constatar al palpar el pulso, ¿no? Si es en un anciano o un niño, aplicar el torniquete muy suave o utilizar los dedos con, ¿no? Porque a veces se puede dañar la vena si lo apretas mucho, ¿ya? Palpación de la vena, cuando tú puedes palpar, utilizar los dedos índice y medio de tu mano no dominante para palpar la vena, eso tiene mayor sensibilidad que lo de la mano dominante. Una vena sana se palpa bien suave, elástica, resistente y sin pulso. La palpación es la técnica de mayor valor si se puede percibir, ¿no? Ubicar y definir el trayecto de la vena, eso es muy importante. También preparar la piel, o sea, limpiarlo, ¿no? Adecuadamente con la solución antiséptica, puede ser el alcohol al 70%, la clorexidina, o de repente también puede que sea la iodopovidona, ¿ya? De acuerdo a lo que tengan ustedes a la mano, ¿no? Lo que cuenten ahí ustedes. Una vez que ya hicieron la punción, fijar la vena. La técnica, bueno, dirigir la aguja en un ángulo de 10 a 30 grados con el bisel hacia arriba, penetrar la piel, posteriormente reducir el ángulo para evitar traspasar la pared posterior de la vena, no hay que perforar la vena, ¿ya? Al obtener retorno a la cámara de la aguja, se retira el torniquete y se avanza el catete y se retira simultáneamente la aguja guía. Se ocluye por un momento el flujo para evitar que salga la sangre y se coloca la conexión del equipo, ¿no? Ahí se conecta el equipo con la solución a infundir y siempre es recomendable un sistema de llave de 3 vías, hacer posible con alargadera, ya que no facilitará la infusión de medicamentos. Comprobar que el líquido fluya libremente, cubrir con apósitos, fijar el catéter, marcar la venopunción con la fecha y hora que lo colocaste y el calibre del catéter. Registrarlo todo en historia clínica, el procedimiento, complicaciones y respuestas del paciente, ¿ya? Cuando vas a retirar el venoclisis, ¿cómo lo haces? Cierras tu llave de paso del venoclisis del equipo. Tener cuidado, por ejemplo, de no presionar, por ejemplo, allá. Tener cuidado de no presionar el área antes de extraer la aguja para evitar lesiones en la pared de la vena. Retirar con precaución la tela adhesiva. Retirar hacia atrás la glándula mariposa que tú has colocado con suavidad en un solo movimiento. Inmediatamente colocar una torniquete en la zona de punción. Presionar de 1 a 2 minutos, fijar con tela adhesiva para que no salga sangre y se vayan a formar una toma. Entonces aquí, por ejemplo, hay ciertas recomendaciones también que debemos tener presentes. Bien, por ejemplo, utilizar el catéter más corto y de menor calibre que se acomode al tratamiento prescrito y seleccionar la vena que concuerde con el tamaño y la longitud del catéter, ¿ok? Usar catéteres de pequeño calibre y longitud para administración de líquido de mantenimiento. Si un paciente recibe fármacos irritantes, de utilizar catéteres 24 o 22, que son chicos. Una venopunción en la mano es apropiada para catéteres de pequeño calibre. La vena cefálica o la basílica son las ideales, ¿no? Eso ya les hemos explicado, ¿ya?
Evita la punción de una vena dolorosa, inflamada. Ya saben ustedes que tienen que buscar que no haya cicatrices, queloides, hematomas o heridas. Definitivamente la pielcita tiene que estar limpiecita, ¿no? Libre de esas lesiones, ¿ya? No realizar venopunciones en miembros pareteros. Ahí está. Por ejemplo, si su paciente es hemipléjico, escúchenme, hemiplegia. Hemi es la mitad del cuerpo. Plegia, paralización. Por a veces esos cuadros se presentan en pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular, causado generalmente puede ser por una hipertensión arterial. Entonces el paciente queda paralizado de la mitad del cuerpo, del hemicuerpo, la mitad, o sea, puede ser el lado izquierdo o el lado derecho, según sea la zona del cerebro que haya sido afectada, ¿ok? Entonces, si ustedes van a colocar endovenoso, estas vías, no la coloquen en el miembro que está paralizado del paciente. Si es a ver, por ejemplo, si está el derecho normal, lo coloco en el derecho. En el izquierdo no, porque sé que está paralizado. Definitivamente eso tienen que recordar, ¿ya? Son recomendaciones. Bien, no utilizar las venas de miembros inferiores por el alto riesgo de tromboflebitis, ya lo hemos conversado. No puncionar sitios de piel donde haya lesiones, abrasiones, etc. Bien. Además, también verificar el estado de nutrición de tu paciente, las características de su piel, presencia de edemas, linfedemas, etcétera, ¿no? A ver, por ejemplo, si ha sido una paciente mastectomizada, una paciente que le han hecho una mastectomía radical, o sea, paciente oncológica de cáncer de mama, y le han sacado toda la mama, y definitivamente cuando hay este tipo de cánceres, los médicos quitan también los ganglios linfáticos de esa mama. Es decir, la mama izquierda sacan desde la zona axilar todos los ganglios linfáticos del brazo izquierdo. ¿Me entendieron? ¿Por qué? Porque esos vienen a ser como reservorio de las células cancerosas. Entonces, a través de los ganglios linfáticos se produce pues la diseminación del cáncer, ¿no? Lo que llamamos metástasis. Entonces, ¿qué sucede? No toquen esas zonas, no coloquen nada en esas zonas, ¿ok? Por eso, zonas de cirugía, de esas no se coloca ya. En el lado contrario, sí, ¿ok? Ya. Factores psicológicos, causales de vasoespasmo. Usted tiene que ver también, ¿no? Antecedentes de enfermedades vasculares que pueda tener su paciente y ver cómo están sus vasos sanguíneos, evaluarlos, ¿no? Entonces, todo eso debemos nosotros tener presente en nuestro pacientito, ¿ok? Ahí está. Las complicaciones, ya hemos hablado de ella, la flebitis, que consiste en la inflamación de una vena debido a una alteración del endotelio. Las plaquetas migran a la zona lesionada y alrededor de la punta del catéter comienza la formación de un trombo, o sea, un coagulito. La agregación plaquetaria origina la liberación de histamina, aumentando el flujo sanguíneo en la zona de vasodilatación. Ahí está, lo están viendo ustedes. ¿Ya? Entonces, los signos y síntomas característicos son dolor moderado, enrojecimiento de la zona o el trayecto venoso, calor. Mire, esto es lo que sucede cuando hay una flebitis. Mire, ahí está la aguja y mire todo lo que sucede. ¿Ya? Calor local, al palpar la vena me está indicando que hay problema, ¿no? Su incidencia es del 30 a 35% en los pacientes, ¿no? Ya. La flebitis se presenta en 3 tipos de causas. Por ejemplo, hay causas de flebitis bacteriana. Esta se presenta por presencia de microorganismos, ¿no? En la solución o contaminación del equipo durante la inserción, deficiencia en la técnica aséptica, lavado de manos y preparación de la piel, y ausencia o mala colocación del apósito. La flebitis química se debe a irritación de la vena por las soluciones ácidas o alcalinas o hipertónicas, ¿ya? Y la flebitis mecánica se relaciona con la infusión lenta, una fijación inadecuada del catéter. Ahí van a ver que... El sitio de inserción, la zona de flexión, puede ver tortuosidad de la vena, el calibre del catéter es mayor al tamaño de la vena y lesión de la vena puncionada. Entonces tenemos que evitar todo este tipo de flebitis, ¿no es cierto? Y esos factores que la condicionan.
Esto no quiere cambiar. ¿Qué pasó? No sé. Se quedó ahí. Se demoró. Ahí está. Ahí también, por ejemplo, ¿no? Ese cuadro que habla de la flebitis mecánica, se asocia con la ubicación, la técnica de inserción, ¿ya? Y calibre del catéter. Experiencia, habilidad del profesional de enfermería, catéter de gran calibre, insertar en una vena de lumen pequeño, eficiente fijación y esterilización de catéter, zonas corporales de flexión, tiempo de permanencia del catéter es superior a 24 horas. Para el diagnóstico de flebitis mecánica estableció la hipótesis donde debe ser presente, o sea, han de estar presentes estas condiciones, ¿no? O sea, haya habido una contaminación, algo, ¿no? Ahora, infecciosa, por ejemplo, esto aquí va a haber una inflamación de la íntima de la vena, o sea, esa capa de la vena que se interna por donde va circulando la sangre, ¿no? Asociada a una infección generalmente bacteriana, ese tipo de flebitis menos frecuente, pero que puede llegar a ser grave y predisponer a complicaciones sistémicas o bacteriemia, ¿no? O sea, esta hay que evitarlas. Flebitis química, cuando aparece como respuesta irritativa o inflamatoria de la íntima de la vena a la administración de ciertos compuestos químicos o soluciones de medicamentosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Factores de riesgos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, flebitis química, extremos en los rangos normales, mientras más ácido alcalino sea, es más fastidioso, ¿no? Va a producirle reacciones en el paciente. Por ejemplo, la cefalosporina, ahí tiene su pH, ¿no es cierto? La difenilhidrantoína, 2% su pH, o sea, aquí ya se ve todo el compuesto es irritante, ¿no? ¿Ya? Medicamento, la moralidad del producto también, la destroza al 50%, o sea, de acuerdo a su osmolaridad, ¿no? Ya. Y bueno, hay ciertos medicamentos o grupos asociados a flebitis químicas, por ejemplo, tenemos los antibióticos, antivirales, anticonvulsivantes, las benzodiazepinas, los adrenérgicos, de tipo dobutamina, dopamina, ¿no? Anestésicos locales también, los antiarrítmicos, tipo amiodarona, los antiulcerosos, tipo omeprazol, y soluciones electrolíticas que tienen potasio, ¿no? Esos pueden producir flebitis química, ¿ya? Por eso siempre hay que ponerlo bien, a un goteo bien controlado. Ahora, esto se produce, por ejemplo, liberación de histamina, aumentando el flujo sanguíneo en la zona por vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, extravasación de proteínas y líquidos para el medio intersticial y el acúmulo de tejido, ¿no? O sea, de líquidos en el lugar inflamado, presentando signos y síntomas como, por ejemplo, sensibilidad, eritema, dolor, calor, hinchazón, ahí lo están viendo, mira más o menos así, ¿ves? Induración, cordón venoso palpable, purulencia, de repente también purulencia, ¿no? O sea, infección, definitivamente, hay que retirar todo inmediatamente, ¿no? Aquí también hay una escala, ¿no? Una escala que valora, por ejemplo, la flebitis, ¿no? De Maddox, por ejemplo. Ahí está la escala visual, de 0, no signos de flebitis, observe puntos de inserción, sin dolor, no hay hinchazón. 1, dolor sin eritema, posible signo de flebitis. 2, dolor con eritema o hinchazón, cordón palpable en la zona de punción. Retire el catéter acá. Dolor, eritema, hinchazón, todo eso, etapa media de la flebitis, retire todo el catéter. Dolor, eritema, hinchazón, ya van agravándose más. Endurecimiento, cordón venoso. Avanzado estado de flebitis, retire el catéter y va a haber tratamiento. Trombosis venosa franca con todos los signos anteriores, dificultad, ¿no? Tromboflebitis, retire el catéter. Miren, ahí está. Bueno, ya estábamos hablando de la flebitis, que es una de las más, ¿no? En cuanto a lo que dice, prevención, la identificación y el control de los factores de riesgo son la base de la prevención, ¿ya? Se debe contar con una guía de inserción del catéter venoso periférico, un programa de seguimiento de los catéteres, que permite verificaciones, ahí está. La flebitis química también se previene mediante la utilización de venas con buen flujo venoso para facilitar la hemodilución, ¿no? Y que no dañe, pues miren, por ejemplo, aquí ustedes están viendo que el líquido ha producido necrosis, miren, ¿ya? Por eso hay que buscar para cuando son así muy fuertes los medicamentos, mejor hay que buscar una vena más gruesa, para que haya una buena hemodilución y todo eso, ¿no? Y el goteo bien controlado para que no haya problema. Diluir los medicamentos, ¿ves? En 30 a 60 mililitros de solución, infundir en un tiempo de 30 a 60 minutos. Ahí está, ¿ya? Factores que pueden contribuir a aumentar el riesgo de flebitis, las características del paciente, la preparación de la piel, traumatismo en la vena durante la inserción, tipo de material de catéter utilizado, la inserción de determinados fármacos, tiempo de permanencia del catéter. Ahí vemos la extravasación,
que viene a ser la salida de líquido intravenoso hacia el espacio perivascular, motivado por factores propios del vaso, accidente derivado de desplazamiento de la cánula, fuera de la venopunción. Los tejidos circundantes en los que penetra el medicamento presentan una baja capacidad de neutralidad dependiendo de las características del medicamento y la cantidad de... Lo que permite que la acción irritante persista por acción de lesión tisular. Los medicamentos se clasifican en desinhibitantes, que son frecuentes, se asocian con necrosis. Irritantes raramente son necrosantes, no agresivos o lesivos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, miren, esa extravasación ha producido necrosis en el tejido, ¿no? Hay dos conceptos que se deben diferenciar entre infiltración y extravasación. Esta última se relaciona con el acceso venoso y la infiltración se relaciona con el tejido, ¿no? Ahí está una infiltración, ahí están viendo un cuadro, miren, miren, ahí está. Ya esto ya no está pasando a la vena, sino está pasando al tejido. ¿Mm? La incidencia de extravasación de agentes de quimioterapia en la literatura está reportada en 6% con mayor incidencia en los vasos de manos, provocando al paciente bastante temor del tratamiento e interfiriendo con la calidad de vida del paciente. Miren esa necrosis que ha producido acá, ¿no? Una extravasación. Ahí está. ¿Ven? Complicaciones que suelen presentarse, pero hay que evitarlas, ¿no es cierto? Realmente relacionadas con el tipo de medicamento, definitivamente con la cantidad del mismo, las características del acceso venoso, calibre y ubicación, temperatura, tiempo de evolución de la extravasación, concentración de medicamento, diluyentes o viales, factor goteo de la infusión. Ahí está, problemas, ¿no? La extravasación de agentes citostáticos se le llaman pues a los medicamentos que se utilizan en los casos de cáncer, ¿sí? Es una conocida y grave situación que puede ocurrir fácilmente y originar un daño crónico irreversible, que tener mucho cuidado. La incidencia de la extravasación oscila entre el 0,1 a 6,5% según diferentes estudios que han hecho, ¿no? Muchas de las extravasaciones se pueden prevenir mediante la sistematización de las técnicas de administración de los citostáticos, ¿ok? Las venas periféricas utilizadas para la perfusión se encuentran entre la dermis y el tejido celular subcutáneo o en un compartimento laxo que permite la acumulación de líquido extravasado con facilidad, lo que unido a la capacidad agresiva de algunos agentes antineoplásicos origina un importante daño tisular, eritema y ulceración en una zona próxima a la flexión del brazo. Resección de la zona afectada por el citostático extravasado, cierre del efecto tras la resección. ¿Ven? Miren, eritema y ulceración, aquí lo están viendo en el punto A. En el punto B, la resección, han cortado el tejido ahí, ¿no? Y después han suturado. Son complicaciones. Seguir estrictamente las normas de venopunción para evitar esa extravasación, ¿ya? No utilizar vías endovenosas ya existentes, a no ser que nos aseguremos previamente de su correcto funcionamiento y permeabilidad. Realizar una nueva punción venosa para estar seguros de la inserción correcta del catéter. Seleccionar cuidadosamente las venas distales. Permite sucesivas punciones más que las venas principales. Evitar punciones en el área de la muñeca y los dedos. La obstrucción, por ejemplo, complicaciones del equipo, puede ser la obstrucción del acceso venoso por falla del circuito del equipo, obstrucción por fallo directo de la vía venosa o reflujo de la sangre al circuito, ¿no? Esos pueden presentarse problemas también. Aquí cuando hablamos de diagnóstico de enfermería, ¿no? Arte o acto de reconocer o distinguir los signos y síntomas de una enfermedad. Los diagnósticos pueden resultar según las características situacionales post-implantación. Esto lo organiza lógicamente enfermería, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se hace un diagnóstico? Cuando un enfermero va a su servicio, encuentra nuevos pacientes y verifica en la historia clínica qué patología tiene, y entonces si es un paciente renal, un paciente cardíaco, un paciente oncológico, etc. Entonces tú ves la patología del paciente y el profesional se proyecta a la terapia y el cuidado que va a brindar al paciente, ¿ok? O sea, la atención que va a brindar el profesional es de acuerdo a la patología del paciente. A ver qué cuidado va a tener. Eso se coordina con su técnico de enfermería, porque la enfermería la enfermera con el técnico trabajan de la mano. Entonces, ¿por qué? Porque el trabajo es de equipo. ¿Ya? Entonces, cuando se trata de diagnóstico de enfermería, porque todo lo que concierne a enfermería, comodidad, confort, todo lo que administración de medicamentos y todo esto, ¿no? Entonces se trabajan juntos. Lógicamente, el trabajo en equipo es también con el médico, con los otros profesionales, pero cuando hablamos de enfermería, propiamente dicho, es con la enfermería y el técnico de enfermería. Por ejemplo, tú también valoras el estado de ansiedad, ¿no? Del paciente, porque es lógico, cuando uno se enferma y está en un hospital,
produce muchos problemas. La parte emocional se ve muy afectada porque estar lejos de la familia. Ahora, ¿qué problemática traerá cada paciente, verdad? El déficit de conocimientos relacionado con la interpretación errónea de la información. Es muy bueno siempre hablarle al paciente, explicarle de qué se trata, de sus terapias y todo, ¿no? ¿Ya? Manifestado por la petición repetitiva de información puntual. El paciente siempre está preguntando. Si el paciente te pregunta, siempre responde para que él salga de sus dudas. Eso es muy importante para que esté tranquilo y pueda participar en las terapias. Dolor relacionado con la implantación en el tejido celular subcutáneo de un agente físico manifestado por palabras del paciente. Él es el que está viviendo, él es el que siente el dolor, ¿no? Entonces hay que escucharlo y actuar inmediatamente, porque él es el que está sintiendo el malestar. Riesgo de gasto cardíaco disminuido, relacionado con alteración de la precarga a nivel cardíaco. O sea, los diagnósticos pueden representar según las características del paciente, ¿no? Alteración de integridad cutánea, relacionados con implantación de la vía venosa periférica, manifestado por interrupción de la continuidad. Muchas veces no participan, no colaboran, manifestado por un comportamiento hostil, aumento de alerta, el paciente está muy estresado. Trastorno de la imagen corporal, relacionado con la presencia en el tejido celular subcutáneo de la vía periférica, manifestado por sentimientos negativos sobre su cuerpo. Riesgos de infección relacionados con el daño tisular. Son inquietudes que también tiene el paciente, ¿no? Entonces, un paciente que va a ser rehidratado recibe indicación de administrar el fisiológico, ¿cómo guardaría el goteo un minuto? Todo esto se los estoy dejando ahí en la plataforma, ¿ya? Entonces, a ver, este de acá, a ver un ratito. A ver, chicos, ¿ven esto? Vayan practicando en casa, ¿ya? A ver un momentito, voy a ver si en mi esto está. Ya. A ver, esto lo van a practicar en casa, ¿ya? O al menos lo van a ir leyendo, lo traen el día viernes. Vamos a ir investigando esto. En la separata, todo están ahí las fórmulas, ¿ya? Un paciente que va a ser rehidratado recibe la indicación de administrarle 3 litros de suero fisiológico en 24 horas. ¿Cómo graduaría el goteo un minuto? ¿Ves? Si te están diciendo 3 litros de suero en 24 horas, ¿ya? Aquí tú tienes que hallar el número de gotas, minuto. Ahora, ¿cómo administrarías 750 mililitros en 20 horas en microgoteo? Aquí tienes que hallar el microgoteo. Ustedes saben que una gota, habíamos dicho que una gota normal equivale a 3 microgotas. Ya, todo eso hay que tener presente, según la fórmula que ahí están que estábamos explicando. Dice, a un goteo de 8 gotas por minuto se quiere perfundir 2.5 mililitros de suero. ¿Cuánto tiempo va a demorar el tratamiento? ¿Ya? A ver, sáquenle ¿cómo le llaman ustedes? Una fotito a estas preguntitas, ¿ya? ¿Ya, chicos? A ver, rápido. ¿Me escucharon? O escríbanla, pues, a ver. Ya. ¿Copiaron? Sí, licenciada. Ya, ok. Ustedes, como le dicen, captura de pantalla, ¿no? Los chicos la saben todas. Ya. Bien, chicos, miren. Entonces, allí en la plataforma tenemos la separata, como siempre yo les cuelgo todo eso, ¿ya? En la actividad 15. Y ahí van leyendo ustedes la separata para que ya vayan conociendo cuando practiquemos lo que es venoclisis, ¿ok? ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ya? A ver, vamos a ver quiénes más llegaron. Aguado ya está, Alca también. Alvites Valencia, ¿estás? El delegado, ¿llegó? Sí, presente, licenciada. Ah, sí, ya lo vi. Ya. Alan Culi también está. Anicama de la Cruz, no lo veo, Anicama. Anicama no ha venido. ¿Arica está?
Arica, ¿está? Presente, licenciada. Buenas Ok, noches. ya. ¿Quién más? Cabrera Asensio. Ya no viene. Saque esa foto, hijita, ¿ya? Saque esa foto. Carrasco. ¿Estás, Carrasco? ¿Dónde está? Sencho. Presente, licenciada. Ok. Chacalías Alarcón. Chacaliasa Gómez. Conilla Ramos. Córdoba Injante. ¿Dónde está? Coria. Sí la vi, ya la vi. Ya estoy licenciado. Sí, ya la vi. Espinosa Núñez Allison. Flores Espino. Floríndez. Presente. Ok. Ya. Gutiérrez Caico, ¿estás? Hernández Alcántara, sí. Guamán Hernández, Maricielo, está bien. Guachua, no la veo. Presente, licenciada, aquí. Ah, ya, Guacha sí está, ¿no? Guachua. Sí, sí. Ok. Sí, Miss, presente. Ya, Guacha Guaranca, ya. Guamancayo, también la vi. Guamaní Sí, Rojas, también la vi. Sí, sí la vi a Guamancayo. Huarcaya Zairitupa. No ha venido. Injante sí, Jauya también. Juscamaita, Davis, ¿estás? No lo veo. Luján Asensio. Martín Luyo sí. Mata Palacios. Mata. No la veo. Presente, licenciada, buenas tardes. Ah, está Mata, ya, Mata. Maita, ¿estás Maita? Maita. Ok, ya. Panchillo también ya la vi. Ya. Urilla también, Ravelo también, Salvatierra también, Siguas también, Ipiana Carguaya ya no viene. Y Atiquipa creo que también la vi por ahí, me parece. Atiquipa. Ya, ok. Bien, chicos, entonces nos estamos, sí, ya te vi, Alca, yo te vi, por eso que ya ni te llamé, sí, ya te vi. Ya, bien, sí te vi, Alca. Bien, chicos, entonces, quedamos así, ya vayan estudiando. Bueno, la tarea de la actividad 14 ya está hasta el domingo, ustedes me van a entregar todos sus trabajitos. Espero que hayan respondido bien el examen, no he visto nada del examen, pero voy a ver. Licenciada, yo le quería responder. No, ustedes no tuvieron examen, ustedes no les programé examen, solamente tarea. Dime. Sí, licenciada, en la sesión 13 dio un examen y yo no lo di, licenciada, porque me cortaron el internet. Ya. Ya, sí, la 13 sí tomamos examen, esta 14 no, solamente he dejado tarea nada más, sí. Ya, y ahorita la que estamos haciendo es la 15 porque como nosotros tenemos lunes, tenemos la práctica, entonces pues yo le he adelantado para que ustedes vayan leyendo todo lo que hay en la plataforma. Ya no se olviden, chicos, de consultar todo lo que hay en la plataforma, ¿ya? Lean, por favor. Ya. Con respecto a eso de que no dieron el examen, bueno, yo no abro exámenes, ustedes ya saben, ¿no? Voy a hablar con la coordinadora, a ver, ¿no? Para dejarles un trabajo, algo, ya, una exposición, algo para que tengan su nota, ¿ok? ¿Ya? ¿Ya, señorita? Ya. Está bien, licenciada. Lo que me dijo mi coordinadora, me dijo de que las jovencitas que tienen niños pequeños no pueden llevarlos al instituto, no les van a permitir entrar con niños. Eso fue lo que me dijo. Ya. Cuídense, chicos, que tengan un bonito fin de semana, ¿ya? Ok.